Nos vamos a Salto y justamente volvemos hacia el lado del río Uruguay y nos encontramos con una de las ciudades más antiguas. Fue fundada en 1756 por el entonces gobernador de Montevideo, José Joaquín Villanas, y el nombre de esta población se debe justamente a un accidente geográfico que son los saltos que tiene el río Uruguay. Y ya desde entonces, del siglo XVIII, el río Uruguay es una presencia importante en ese campamento, de alguna forma, que forma su fundador, pero que va creciendo y ya entrada la historia del Estado Oriental va a ser declarada ciudad por 1863, pero desde su fundación en 1756 hasta 1863 va a tener un crecimiento que le va a valer justamente ser denominada ciudad, pero también va a tener algunos episodios históricos importantes, como por ejemplo el pasaje del éxodo del pueblo oriental y el establecimiento durante un tiempo en las costas de la Yubí, a unos pocos kilómetros de la ciudad. Pero la historia de Salto está recogida en dos museos que son muy importantes para la región. Dos museos que son el Museo de Arqueología y el Museo del Hombre y la Ciencia, que se encuentran, comparten edificio, pero que nos permiten conocer, bueno, cómo, especialmente en la arqueología, cómo era ese mundo prehistórico, cómo era podríamos decir, esa zona, y también nos comunica mucho con lo que es el entorno, porque la arqueología no conoce de fronteras o tiene otras fronteras diferentes. Entonces, en lo que se puede observar, en las muestras materiales de lo que se puede observar de vasijas, de armas, que se pueden observar del pasado indígena en el Museo de Arqueología, nos une directamente con toda la región, con el resto del país, pero con la región también. Y eso hay que tener en cuenta que las ciudades sobre el río Uruguay miran mucho hacia la otra costa también. Y en cuestiones como la arqueología, el río Uruguay también une. Entonces es interesante comenzar un recorrido por este museo de arqueología para comprender que ese resto material, ese pequeño objeto portátil que se encuentra allí, no solo pertenece a Salto, sino pertenece a la región. Y es una idea para llevarlo a otros momentos en los cuales vemos diferentes atractivos de nuestro país. También en este edificio funciona el Museo del Hombre y la Ciencia. Es uno de los museos del interior de nuestro país que nos permite conocer cómo evolucionó, cómo fue cambiando la vida desde esta pequeña villa hasta transformarse en una ciudad. Recordemos que en parte del siglo XIX y gran parte del siglo XX se decía que Salto era como la capital del norte. Entonces el Museo del Hombre y la Ciencia, bueno, nos permite comprender a través de algunos objetos de cómo era la vida en Salto, y muchas veces nos sirve como introducción para ver que esta vida de Salto tenía un aire cosmopolita, si se puede decir, y que también tenía un estilo de vida burgués que no se diferenciaba de lo que podía ser la capital, Montevideo. Entonces, esos dos museos es como para comenzar a pensar, bueno, cómo fue el pasado remoto, el pasado arqueológico de Salto, y cómo la ciudad y la región fue avanzando, fue transformándose. También en esta selección no quiero dejar pasar la Plaza Artigas. Artigas, por la presencia, lo que les decía, en parte del éxodo, se estableció con su célebre campamento de la Yubí, y a los 100 años de fallecer Artigas en 1950 se estableció en la Plaza Artigas, que no se llamaba de esa forma, pero que a partir de 1900 sí comenzó a llamarse Plaza Artigas. Se estableció un conjunto escultórico, un tríptico se llama, de Edmundo Prat. Lo interesante es que está en 1950. En aquel momento recordemos que la figura de Artigas
por el centenario de su muerte, fue muy homenajeada, pero muchas veces el homenaje a Artigas se hacía con un monumento en solitario. Y el tríptico del Mundo Prati en Salto lo que nos muestra es un Artigas acompañado de un ciudadano que representa a aquellos que lo siguieron desde las ciudades, pero que también representa al hombre, pero otra figura que representa al hombre de campo. Entonces es interesante porque el Mundo Prati, original de Salto, representa otra visión de un Artigas acompañado ya en 1950. Un Artigas humano, rodeado simbólicamente de dos grupos que lo acompañaron en todo el proceso, pero fundamentalmente en lo que fue el éxodo, que es la parte que le toca directamente a lo que hoy es el departamento y la ciudad de Salto. Así que parece que la obra del Mundo Prati, hay un museo también del Mundo Prati, se pueden ver varias de ellas, pero esta obra de la Plaza Artigas me parece muy importante de destacar, porque tenemos una imagen a veces de que los monumentos de Artigas son todos iguales. Y cuando comenzamos a ver en las ciudades, especialmente en las ciudades del interior, encontramos que no son todos iguales los monumentos de Artigas, que hay diferentes lugares donde ubicamos, como estando en la zona de Nueva Albesia, pero también hay diferentes formas de mostrarlo, y esta me parece interesante en la obra de Prati en Salto, acompañado. Entonces, eso me parece que es una parada importante. Y luego tenemos algunas instituciones que marcan la vida salteña y especialmente la cultura salteña, y que datan de fines del siglo XIX. El Teatro Larrañaga, de 1882, el Ateneo, de 1889, y el Club Uruguay. Esas tres instituciones, su arquitectura, su presencia, están mostrando que había un interés muy particular por la cultura en la ciudad de Salto a fines del siglo XIX, y que había recursos también para que, por ejemplo, el Teatro Larrañaga fuera promovida su construcción por los vecinos que gozaban de mejor situación económica, pero hay una ciudad que se preocupa desde el siglo XIX por esos espacios. El Teatro Larrañaga, en el siglo XIX y parte del XX, fue uno de los más destacados, si no el segundo, luego del Teatro Solís. Muchas veces las compañías que arribaban desde el norte paraban primero en algunos teatros, y en eso el Teatro Larrañaga se destacaba. El Ateneo de Salto es un Ateneo hermoso, con un techo muy importante, muy decorado, y que mostraba que los salteños entonces tenían una necesidad de crear estos espacios culturales para sentirse menos lejos de Montevideo, pero que conformaron lo que hoy podríamos decir un polo cultural en el norte del país. También el Club Uruguay, y en el Club Uruguay hay una obra que es la obra que hay que visitarlo más allá del club, y es una obra de un pintor, de un artista llamado el pintor social, Juan Carlos Castañino, el argentino que pintó con Alfaro Siqueiros, y que mostró en los años 30, 40 otra forma de entender el arte, y que pertenece a todo lo que es la corriente del muralismo en Latinoamérica. Bueno, un mural de Castañino está en el Club Uruguay de Salto y se llama Elegía al Río Uruguay, que finaliza con un poema, y es muy interesante esa obra, y es una de las joyitas que tiene el arte en Salto, que no se termina justamente en esto que hemos llamado, que hemos nombrado. También hay colecciones como la del Museo Olarrea Galino, son muy importantes porque, bueno, resumen parte de lo que es el arte nacional en Salto, con obras de Figari, Viera, Blanes, Arzabun, Barradas. Es muy, muy interesante. Pero, si hablamos de Salto, hay dos figuras de la literatura que no podemos evitar.
Una es Horacio Quiroga, que está en el museo con objetos personales, con la bicicleta, por ejemplo, tan recordada, y de Enrique Amorín, que no es un autor tan popular como Quiroga, pero que sí dejó su impronta, especialmente en lo que es la poesía. La casa de Quiroga se puede visitar, y es importante conocer cómo, de alguna forma, una figura tan internacional de nuestras letras también tiene su versión local, podríamos decir, porque es realmente uno de los escritores más famosos a nivel regional y a nivel puntualmente salteño. Pero con Enrique Amorín, más allá de su obra poética, hizo amistad con muchísimos escritores de vanguardia. Por ejemplo, fue uno de los que sirvió de guía, digamos, cuando Lorca visitó Uruguay. Pero de Enrique Amorín lo que se resalta es que él construye un chalet que se llama Las Nubes, anda a construir un chalet que se llama Las Nubes, que es un ejemplo de arquitectura moderna al mejor estilo Le Corbusier, pero en Salto. O sea, es una de esas casas de visita obligatoria que tiene la ciudad de Salto, porque nos muestra otra concepción de la arquitectura que estaba pasando en otras partes de la región, como en La Plata, ni que hablar en Europa o al norte de América, pero que, Enrique Amorín lo concentra en Salto y que deja ese ejemplo de arquitectura muy particular que influye posteriormente en lo que tiene que ver con la arquitectura nacional. También es importante destacar que Salto tuvo una importantísima vinculación a nivel del río hasta la construcción de la represa, que fue una vía de acceso muy importante, y de esa época ha quedado nada más y nada menos que un muelle que es muy interesante para poder conocer lo que fue el pasado industrial, podríamos decir, lo que fue el pasado industrial, no solamente en Salto, sino como parte de un eje que hubo de comercio en el río Uruguay, con fuerte presencia de compañías inglesas, y en el muelle ferroviario que se lo apoda el Muelle Negro, que es original de 1870, de cuando la compañía inglesa se instala así. Bueno, ese muelle nos recuerda justamente como el pasado comercial, industrial de Salto, porque por allí entraban y salían muchas mercaderías. Entonces es un paseo muy recurrente de los salteños, pero también es un paseo para los turistas, para conocer por esos 150 metros de pasarela que se interna, de pasarela de hierro y madera que se instala y que se puede adentrar en el río Uruguay, y recordar que, ese río Uruguay tenía un movimiento muy importante, una navegación muy importante que lo conectaba muchísimo con Argentina y con Montevideo vía 4. Esos son algunos de los lugares que podemos visitar en Salto, pero que también tenemos que tener presente que muchas veces Salto se lo toma como el punto de partida para otros lugares, especialmente las termas. Pero la ciudad de Salto se merece algunos momentos para recorrer. Estos son algunos museos, hay más todavía. Cada museo, por ejemplo el de arqueología y el del hombre y la ciencia, perfectamente nos puede llevar un par de horas recorrerlo. También las instituciones fines del siglo XIX y comienzos del XX. El chalet no queda en el centro mismo de la ciudad, sino un poquito más alejado, pero vale la pena conocer cómo esta capital departamental es muy uruguaya, pero también tiene mucho de arte
de arte nacional y de arte nacional inspirado en las corrientes correspondientes de arte latinoamericano y europeo. Por eso el paseo, de alguna forma, lo había titulado Salto, Arte y Literatura. Y para despedirnos, les quería dejar para decirle adiós a Salto, qué mejor que decirle adiós a Salto en una canción en letra de Víctor Lima,